es que muchísima resistencia. Pero llega un momento en que los niños, ahora sí que por inspiración divina, lo decimos a veces así, llegan ellos solitos a ordenar sus cosas. O muchas veces dentro del caos que hay en sus habitaciones, ellos tienen cierto orden. La parte importante, ¿cuál va a ser? La parte importante es que cualquier ser humano, cuando nosotros lo estamos obligando a hacer un cambio, cuando lo obligamos a ser malo, él va a tender a ser bueno. Cuando lo obligamos a ser bueno, él va a tender a ser malo. Entonces, la parte importante aquí es jugar con esta dualidad. Ya lo tenían muy clara la parte oriental con esta parte del yin y el yang, porque mientras más bueno eres, más te estás acercando a ser malo, pero mientras más malo eres, más te estás acercando hacia la parte buena. Entonces, es ir entendiendo, ir dejando que fluyan todas las emociones y los comportamientos de nuestros hijos. Y aquí la parte importante es no obligarlos a que sean buenos o a que recojan sus cosas, sino a que empiecen a ser funcionales. Esta es la parte más importante de todos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos obligando a nuestros hijos vamos a empezar a ver que van a empezar a desarrollar algo que en psicología se le denomina una sombra. Y estas sombras son todos esos deberes que tienen los niños, todo ese deber ser y esa parte que a veces es muy, muy difícil porque es todos esos debeísmos que tenemos. Debes de hacer esto, debes hacer aquello, y entonces eso lo que empieza a generar es un alto estrés en nuestros hijos. Con esto no quiero decir que hagan que sus hijos se les pegue que hagan lo que se les pegue la regalada gana. No. Significa que yo lo que voy a hacer es retar a mi hijo. ¿Cómo lo voy a retar? Ok, ¿quieres hacer esto? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la ventaja que vas a tener sobre esto? Y entonces, argumentame bien por qué lo quieres hacer y entonces yo te voy a decir si lo puedes, si no lo puedes y cómo lo puedes hacer, ¿vale? Esto tiene que ver desde el kinder hasta los chicos de preparatoria y universidad. Se los comento porque, por ejemplo, yo tengo una bebé de 2 años y ahorita lo mismo pasa, es no quiero. Bueno, no quieres, ¿por qué no quieres? Y entonces se va a decir, porque no quiero. Obviamente es una bebé de 2 años, no tiene un léxico para explicarme todo, pero simplemente con el hecho de decirme no quiero, entonces le digo, ok, respeto, no quieres, pero al final empiezo a jugar con ella para que termine haciendo lo que yo quiero que necesitaba que ella hiciera. Entonces, la parte principal no es enfrentar, sino es manipular la situación para que al final nuestros hijos empiecen a ir entendiendo lo que nosotros queremos a través de las vivencias que nosotros hemos tenido y cómo ir orientando esa parte. Ahora, hay algo muy importante que tengo que aclarar y esto sí es muy, muy importante, ¿ok? No van a traumar a sus hijos y repito con mucho énfasis, no van a traumar a sus hijos si de vez en cuando le dan una nalgada. No es lo más recomendable y repito, no es lo más recomendable, pero sí es importante que si en algún momento ustedes se desesperan y se les sale darle una nalgada a sus hijos, no lo están haciendo mal, simplemente es que se les acabaron a ustedes los recursos y tienen que recurrir a la última instancia. No está mal, siempre y cuando la nalgada tenga una justificación de por qué se la están dando, el niño no lo va a ver como una agresión, sino como un correctivo. Entonces, no se preocupen en ese sentido. Lo que sí es que si utilizan todo el tiempo esta parte de la nalgada para educar, entonces va a perder efecto el golpe y por lo tanto se va a acostumbrar y ya no van a tener otra herramienta última con la cual puedan decir hasta aquí, ya no puedo más, ¿vale? De verdad, sé que es un poco complejo lo que les estoy diciendo. Escríbanme después de que tengamos esta sesión si tienen alguna duda. Pero lo más importante es que ustedes pierdan el miedo a educar a sus hijos. Si ustedes pierden el miedo a educar a sus hijos, entonces va a empezar a fluir la parte del bueno y del malo al mismo tiempo. Pero si ustedes tienen miedo y todo el tiempo están diciendo, ay, sí, no, le pegaré, no le pegaré, ay, está bien lo que hice, no está bien lo que hice, entonces no están dejando fluir esta dualidad y entonces están tratando de quedarse en una sola. Cuando las cosas se bloquean, cuando no fluyen,
entonces se atasca. Y es lo mismo que pasa con el agua. El agua es buenísima y da vida, pero cuando se estanca, empieza a generar bacterias y empieza a generar tantas cosas que se convierte en veneno. Entonces lo importante es que esté completamente fluyendo todo. Eso es lo importante y el mensaje que les quiero dejar en este sentido. No traten de a fuerzas encasillar a qué es bueno y es malo. Simplemente tiene que dar completa la vuelta para que puedan ayudar a orientar a sus hijos. ¿Vale? La que sigue, por favor. El comportamiento de nuestros niños tiene una necesidad y esta necesidad son necesidades fisiológicas, que es comer, dormir, que es ¿cómo se llama? Hidratarse, que es poder descansar la siesta. Esta necesidad fisiológica, cuando es cubierta, empieza a tener una necesidad de seguridad. Esta necesidad de seguridad es de que sus papás los atiendan, de que no los van a sacar de la escuela, de que estén seguros, de que los papás los quieren. Después, cuando está cubierto todo esto, empiezan a socializar. Esta parte de socializar es buscar amigos, buscar gente cercana y por último es la parte de autorrealización. Hay algo muy importante. Esta pirámide que desarrolló Abraham Maslow lo hace a través de estas necesidades, pero todo es percepción. No quiere decir que, por ejemplo, tiene que cumplirse a fuerzas la primera para yo tener la segunda. Por ejemplo, puedo yo no haber dormido en todo el día, pero si yo me siento descansado, no tengo la necesidad de dormir y por lo tanto, como en mi percepción yo estoy perfectamente descansado, entonces puedo tener la sensación de estar seguro. Tengo la sensación de estar seguro, aunque no me estén garantizando mi seguridad, pero yo me siento seguro y no tengo la necesidad de socializar. ¿Por qué? Porque tengo un libro que me hace compañía, entonces no tengo la necesidad de estar buscando gente, socialmente me siento conforme y entonces puedo llegar a la autorrealización aunque no tenga nada. Hay algo muy importante. Cuando nosotros estamos desde la parte de las necesidades fisiológicas y de seguridad, cuando nosotros no hemos comido bien, no hemos dormido bien, no tenemos una buena hidratación, cuando no estamos limpios, cuando no están bien las cosas, entonces nos empezamos a comportar un poquito más desde una parte más primitiva. Cuando en la parte de seguridad mis papás no me generan seguridad, mis maestros no me generan seguridad, me sigo comportando de una forma más primitiva. Cuando yo ya empiezo a socializar, cuando tengo resueltas estas dos, significa que la homeostasis, que es esta parte de estar seguro, que nada se mueve, que todo es claro, entonces me da la posibilidad de empezarme a comportar de una forma más sofisticada y por eso es que ya puedo empezar a socializar y empezar a entender algo que se llama morfogénesis, que es que todo en el mundo puede cambiar y yo no me voy a alterar. Entonces, la parte importante es tener una buena base fisiológica y de seguridad que nos dan nuestros papás para que a la hora de ir a la parte social, que es la parte de la escuela y la parte de la autorrealización, yo ya pueda estar otra vez tranquilo y pueda desarrollarme. Y por último, la parte de la autorrealización te regresa a esa parte primitiva en la cual ya no piensas, sino simplemente disfrutas todo lo bueno de la vida, ¿vale? Entonces, lo importante como papás es que nosotros podamos darles o tratar de darles a nuestros hijos la mayor seguridad que podamos darles y cumplirles fisiológicamente todo lo que necesitan. Si el niño está enfermo, el niño no va a poder socializar bien. Si el niño, si los papás se están divorciando y no llegan a un buen acuerdo y el niño pasa de un papá a otro, de un papá a otro y no le dan esa seguridad, el niño no va a poder socializar. Entonces es importante que ustedes puedan darle estas dos necesidades, cubrirles estas dos necesidades para que el niño pueda empezar a socializar y a generar una autorrealización. Para eso, lo que vamos a hacer, la que sigue, por favor, es entender muy bien cómo se construye una personalidad. Y la personalidad se construye, aunque suene muy ilógico, quien yo soy actualmente, el que se está tocando ahorita, es un imaginario. Ustedes que me están viendo, que son el espejo, están viendo a la Kira real. ¿Cómo es esto? Si yo ahorita tuviera una mancha aquí en la cara, yo no la vería. ¿Por qué? Porque yo me imagino cómo soy, pero el espejo me está diciendo realmente que tengo una mancha y quién soy en la parte real.
Entonces, el real son, ustedes están viendo al Akira real y yo soy el Akira imaginario. Y ustedes, a través de este gran otro, que es la que está escondida atrás del espejo, es quien te define. O sea, ustedes papás son los que van a definir a su hijo. Por ejemplo, si ustedes le dicen a su hijo, eres un burro, el niño se va a empezar a identificar con un personaje y con una idea de que no sabe de que es un burro. Y entonces él va a empezar a construir su personalidad a través de ello. Entonces, quien primero le define al niño quién es, son los papás. Una vez que ya el niño empieza a interactuar con la sociedad, ya la sociedad es la que lo empieza a definir y la que le empieza a decir quién es él. Si es el niño inteligente, si es el niño travieso, si es el niño burro, si es el niño platicón. Pero la parte importante es que dentro de la parte fuerte, que es la familia le tiene que dar esa base para que su nombre sea más que la etiqueta que le van a poner. Si bien es cierto que lo que estamos tratando de buscar y erradicar actualmente son las etiquetas, la realidad es que la etiqueta siempre nos va a perseguir por toda la existencia. La parte importante que tenemos que tener como papás es que el nombre de nuestro hijo tiene que ser más grande, más fuerte y más sólido que cualquier etiqueta que le puedan poner. Y ahí es donde radica nuestra importancia como papás en esas dos primeras necesidades que les mencionaba. La que sigue, por favor. Aquí va a haber algo muy, muy importante. El niño se va a ir desarrollando en dos facetas. La primera son los valores personales, los valores familiares, y la otra son los valores personales. Los valores familiares son los que nosotros le vamos a empezar a imponer a nuestros hijos, pero los valores personales son con los que él se va a empezar a mover. Él va a ir entendiendo que, por ejemplo, nosotros como valor familiar le vamos a inculcar mucho el respeto, pero vamos a ver que en sus valores personales no puede respetar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si él respeta a todo el mundo, entonces alguien le va a poder faltar el respeto a él. Y entonces él se va a empezar a defender y él también va a empezar, si un amigo, si un niño del salón lo empieza a insultar, él va a empezar a defenderse y va a empezar a ver que muchas veces el respeto que nos obligaron nuestros papás tiene que modificarse tantito. Y entonces nuestros hijos van a ir modificando y se van a ir moviendo entre estas dos asíntotas, que son nuestros valores familiares y sus valores personales. La parte importante, ¿cuál es? Que si nosotros tenemos claros cuáles son los valores con los que él se va a empezar a desarrollar, vamos a ver una línea de crecimiento. Pero es importante que él vaya desarrollando su propia línea de crecimiento, porque si solo se desarrolla en la línea del crecimiento de los valores familiares, entonces va a empezar a chocar con la sociedad que no lleve los mismos valores que nosotros le estamos dando. ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, le decimos, tienes que ser una persona honesta, pero cuando lo llevamos al deporte, el otro equipo le gana el juego porque fingió una falta y esa falta les permitió hacer un penal y con ese penal ganaron. Y entonces el niño va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Si el niño puede moverse en esas dos líneas, en la línea de los valores personales y en la línea de los valores familiares, el niño va a empezar a crecer. Pero si no, entonces el niño va a empezar a entrar en conflicto. Y ahí es donde viene el decrecimiento. La que sigue, por favor. Por eso es importante entender cómo va a generarse esa crisis. Las crisis son comportamientos, son situaciones muy difíciles en las cuales todavía podemos controlar las cosas, pero son cosas que nos afectan, son cosas difíciles. Por ejemplo, que yo haya reprobado un examen es una situación difícil para sus hijos, pero a lo mejor dicen, bueno, todavía puedo salvar el semestre porque tengo los extraordinarios o porque puedo decir una tarea, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero es importante que nosotros como papás empecemos a detectar estas crisis. ¿Por qué? Porque si no las detectamos, empieza un efecto que se llama efecto bola de nieve, que es como en las caricaturas, que en las avalanchas, que soltaban una pequeña bolita y se iba haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que detonaba en una avalancha. Esto es importante. Nosotros
para ayudar a nuestros hijos en la parte de las crisis, tenemos que ver que ellos puedan controlar las cosas, porque cuando las cosas se les empiezan a salir de control, entonces llegamos a una zona de caos. Y en esta zona de caos es donde el niño ya no tiene dónde agarrarse, porque no controla absolutamente nada. Cuando llega esta etapa de caos, aquí es cuando vamos a empezar a tener situaciones muy, muy delicadas, donde ya el psicólogo también tiene que entrar. ¿Por qué? Porque en esta situación de caos, como el niño no tiene por dónde agarrarse, va a desesperarse, va a buscar agarrar de donde se pueda. De donde se pueda me refiero a que puede agarrarse del deporte y el deporte lo puede sacar, como puede agarrarse de un amigo que lo puede ayudar y que lo puede sacar, o ese mismo amigo que lo puede llevar a las drogas, que lo puede llevar al alcoholismo, que lo puede llevar a alguna adicción, o puede agarrarse también de una pandilla y en el peor de los casos se va a agarrar de la última situación que nosotros estamos buscando. Y lamento ser tan crudo en este sentido, pero es importante para que lo empiecen a entender. Aquí es donde el chico, al ver que ya no tiene ninguna opción, empieza a pensar en el suicidio. Por eso es importante que nosotros debemos darle no solo ayuda para que controle las cosas, sino tenemos que abrir espacios en donde el chico pueda controlar cosas. Por ejemplo, el arte y el deporte. En el deporte, él puede correr más rápido, puede pararse cuando que está cansado, puede aventar el balón, puede golpear más duro. En el arte puede pintar, puede cantar, puede subir el volumen, puede bajar el volumen y puede controlar cosas. Por eso es importantísimo que nosotros le brindemos estas opciones de actividades extraacadémicas para que nuestros hijos al menos sepan en dónde pueden controlar cosas y se van a empezar a ir hacia allá. Por eso es que muchos artistas, cuando empiezan a caer en esa parte depresiva, empiezan a hacer las mejores obras que se les han conocido y empiezan a salir poco a poco. Un ejemplo muy claro es Goya. Goya, cuando empieza a volverse loco, se encierra y empieza a pintar sus obras negras. Y ahí es cuando él empieza a salir de esa locura. Entonces, es importante que nosotros vayamos dándoles esas opciones para que nuestros hijos puedan ir entendiendo y puedan ir empezando a controlar la mayor parte de las actividades y cosas que ellos puedan. Por eso es importante que siempre estemos al tanto de ellos, tal vez no de forma invasiva, porque eso no, pero sí saber cómo lo está haciendo y darle opciones para que él pueda controlar las cosas. ¿Vale? La que sigue, por favor. Por lo tanto, hay algo muy importante aquí. Y la parte importante es ver cómo es el esquema del desarrollo con base en la resiliencia. ¿Qué significa esto? Cuando el niño, cuando tu hijo esté en zona de caos, incluso cuando tú mismo estés en zona de caos, tienes que buscar la forma en ir cambiando los valores. Cuando tú estás sobre tus valores personales y entras en caos, que él empiece a seguir las reglas de la escuela tajantemente o las reglas de la casa tajantemente para que él pueda empezar a crecer y cambiar en estos puntos verdes que les puse. Y entonces él va a empezar a generar una línea de evolución. Algo importante es que el niño no tiene que estar evolucionando constantemente. ¿Por qué? Porque entonces no va a salir del caos. Y el estar en evolución es cambiar su forma de pensar, cambiar sus valores. Entonces, cuando tu hijo esté en caos o cuando tú estés en caos, empieza a buscar algo que te empiece a dar estabilidad y no lo sueltes. Aquí viene un tip muy importante que les voy a dar. Cuando sus hijos estén estables, que crezcan. Si él se está estable, si él se siente estable, si no siente crisis, si él está tranquilo, entonces que empiece a tener más responsabilidades y que empiece a crecer. Cuando su hijo está desesperado, no lo hagan crecer, no le den tareas, sino ayúdenle a evolucionar, que empiece a hacer otras cosas en las cuales empiecen a reconocer que es bueno y que puede mejorar y que puede empezar a crecer. ¿Vale? La que sigue, por favor. Entonces, aquí viene la parte importante. Esta diapositiva, de todos modos les voy a dejar las diapositivas. Las diapositivas las tienen ahí en la coordinación. Esta diapositiva es muy importante, ¿vale? Pero sumamente importante.
Cuando su hijo o ustedes estén en caos, que no sepan cómo agarrarse, que no tengan el control de nada, empiecen a hacer acciones que les empiecen a hacer sentir bien. No empiecen a ponerse objetivos, no empiecen a buscar hacer cosas, proyectos, no. Empiecen a hacer acciones. Por ejemplo, en mi caso, en esta pandemia yo empecé a entrar en caos, empecé a leer. ¿Qué leía? Lo primero que se me que topaba, lo primero que agarraba empezaba a leer. Y una vez que ya empezaba a leer, ya empezaba a tener control de mi hora de lectura. ¿Eso qué pasó? Eso me empezó a llevar a que yo empezara a desarrollar el hábito de leer todas las noches. Y entonces ese hábito me dije, pues voy a empezar a tomar una taza de café antes de leer. Y entonces empecé a tomar el hábito de tomar una taza de café antes de dormir. Y entonces empecé a generar hábitos. Empecé a entrar, dejar de estar en la zona de caos, a entrar en la zona de crisis. Y entonces, al empezar a desarrollar hábitos, lo que empecé a generar fue una fortaleza en mí, fue empezar a creer en lo que yo hacía, me empecé a sentir cada vez mejor y entonces empecé a mejorar. Empecé a leer mejor, empecé a, ¿cómo se llama? A comunicarme mejor con mi pareja, con mi hija, y entonces empecé a estar un poco más estable. Y ahí fue cuando dije, ok, me voy a poner como objetivo terminar de leer este libro que tenía y aparte voy a empezar a desarrollar esto y esto y esto. Y fue cuando yo ya me empecé a poner metas, ¿vale? Entonces, esto es lo importante. Si ustedes cuando estén en zona de caos quieren ponerse una meta o un objetivo, lo van a ver tan imposible y como no tienen una estabilidad tal, lo que va a hacer es empezar a sumar más bolas de nieve, más nieve a esa bolita que ya tenían. Por eso es importante que solo hagan actividades a lo loco, para que esas actividades les empiecen a generar hábitos y después esos hábitos los empiecen a llevar a una estabilidad que los vayan llevando a objetivos y esos objetivos hacia sus metas. Igual con nuestros hijos, vamos a hacer actividades locas con ellos. Por ejemplo, vamos a salir a caminar con ellos, a salir a correr, a platicar, a escuchar música con ellos y después vamos a empezar a ayudarlos a que empiecen a desarrollar hábitos para después empiece su crecimiento personal. Pero si nosotros le queremos meter objetivos y que empiecen a mejorar cuando ellos se sienten en caos, lo único que vamos a hacer es hundirlos cada vez más, ¿vale? Acuérdense, todas las dudas váyanlas apuntando, váyanlas escribiendo y escríbanme en mis datos que se los voy a dar al final, ¿vale? Porque es importante esta situación, sobre todo ahorita que estamos saliendo de esta pandemia y que va a empezar una inestabilidad completamente, ¿vale? Porque vamos a empezar a regresar de nuevo a nuestras actividades y va a empezar a generar ciertas crisis o cierto caos. La que sigue, por favor. Ahora, la construcción de una personalidad, de la personalidad, se va a dar a través de un dualismo. Este dualismo son esa parte de lo que estoy haciendo está bien o está mal, está en orden o está en desorden, es negro o es blanco. Todas esas dudas van a empezar a generarles mucha confusión y poco a poco, si nosotros lo dejamos y lo vamos orientando y no ordenando, él va a empezar a encontrar una concepción lógica de las cosas. Una vez que ya empiece a encontrar la lógica de las cosas, va a empezar a analizarlas. Y una vez que las empiece a analizar, las va a empezar a integrar en su vida. Aquí es cuando él empiece a integrarlas, es cuando vamos a encontrar una estabilidad en su función, en su personalidad. La que sigue, por favor. Por lo tanto, vamos a ver que él, cuando todavía está en ese caos, cuando él todavía está en muchas ideas, cuando su cuarto esté mal, él está en una fase inmadura. Y en esa fase inmadura se hace lo que yo diga, como yo lo diga y porque yo lo digo. La parte importante es empezarle a dar una tendencia al orden. Ok, es cuando tú digas como tú digas, pero se va a cumplir en este horario así, así, así y así. Esa es la parte fundamental. Le debemos que dar una tendencia al orden para que empiece a madurar. La que sigue, cuando él se encuentre maduro, la parte importante de estar maduro no significa ser estable, sino ser maduro significa que él sigue las reglas, que él es una persona que cumple, pero necesitamos ayudarle a entender por qué hace las cosas. O él solito va a empezar a intelectualizar el por qué se hacen las cosas, va a empezar a cuestionar todo. Esto sobre todo en la adolescencia.
Y al momento de empezar a cuestionar todo, va a empezar a darse cuenta que es un yo pobre, que va a empezar a empobrecer su personalidad. Y el yo pobre no significa que no valga, sino el yo pobre significa que él empieza a dudar ya de las reglas sociales con respecto a lo que él es. Empieza a cuestionar a la autoridad, empieza a entender que él es un ser auténtico y que no puede ser un engrane más de una maquinaria, sino que él es único. Y aquí es donde él va a empezar a reconocer esa pobreza de la sociedad con respecto a él. Para que esto lo podamos empezar a modificar, la que sigue, por favor, es orientarlo al resultado. ¿Para qué? Para que él pueda entender que él tiene que jugar con las reglas de la sociedad, pero ganar todo el tiempo. Cuando él empiece a tener ese resultado, entonces él va a empezar a ser estable, porque va a empezar a entender que la sociedad empieza a trabajar conforme a su autenticidad. Y aquí viene algo muy importante, y esto es fundamental, ¿ok? Y si quieren lo pueden buscar. La palabra persona proviene del etrusco versus, que significa la máscara del actor. Por lo tanto, personalidad es el arte de saber jugar las máscaras. Pero aquí viene algo muy, muy, muy importante. No es ponerte la máscara y quitarte la máscara, sino significa entender para qué me voy a poner una máscara y con esa máscara qué resultado voy a empezar a obtener. Y entonces yo voy a ser la persona que no es que va a interpretar un personaje, sino lo que va a empezar a hacer es que esta persona va a empezar a vivir un personaje de acuerdo a una realidad que está viviendo y va a poder empezar a obtener el resultado que quiere para que la gente lo empiece a dar ahora sí que la libertad de poder hacer lo que él quiere. Entonces, en un inicio, le tenemos que empezar a ayudar a que él entienda qué máscara es la que tiene que jugar de acuerdo a qué situación está viviendo. Entonces, ¿vas a ganarle en una pelea a tu maestro? No. Entonces, haz lo que quiere tu maestro y al final ponle tu toque. Es algo que hizo muy bien Galileo cuando dijo, sí, ustedes tienen razón, el centro del universo es la Tierra y sin embargo se mueve. Cuando él dice y sin embargo se mueve, toda la gente dice, ah, sí, loco, y sin embargo se mueve. Pero él lo que les dijo al final es, pero yo tengo la razón, porque si la Tierra se mueve, no puede ser el centro del universo. Entonces, es que él pueda ir más allá de la simple discusión con la que está entendiendo o con la que tiene el problema. Es poder manipular la situación para que él, sin dejar de cumplir las normas y las reglas, él pueda terminar haciendo lo que él quiere y lo que él desea, ¿vale? Ahorita les voy a enseñar cómo se hace esto, pero es importante que vayan anotando todas las preguntas. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos las 5 claves para entender las emociones, para ir desarrollando esa personalidad de nuestro hijo y entonces que él pueda entender esa manipulación de las circunstancias para que él pueda ser estable. Entonces, la que sigue, por favor. Vamos a ver que solo tenemos 4 emociones básicas. Primero tenemos que entender las emociones, ¿ok? 4 emociones. Descarté la última, ¿por qué? De la película Intensamente, porque el disgusto, por definición, queda fuera. Las emociones se definen como las reacciones inmediatas, irracionales e innatas. Si nosotros vemos al disgusto, el disgusto parte del gusto y es gusto o disgusto, y como las emociones son irracionales, por eso el disgusto queda fuera, ¿vale? Entonces solo tenemos 4 emociones básicas: el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Estas emociones son cíclicas. ¿Por qué? Cuando pasa algo, cualquier cosa, primero nosotros, por ejemplo, ahorita que nos presentamos, si yo ahorita les digo, ok, preséntense y digan qué es lo que más les gusta, la primera persona que le diga, vas tú, va a empezar a sentir miedo. ¿Por qué? Porque empieza a tener dudas de, bueno, ¿y qué digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y estará bien lo que digo? Esas dudas sobre el dualismo. Cuando ya le diga, ok, contesta nada más mi pregunta, ¿cómo te llamas? Tal. ¿Qué es lo que más te gusta? Tal. ¿Y qué esperas de esta plática? Tal.
Entonces, yo al darle certeza de las cosas, empiezo a darle una concepción lógica de las cosas y empieza a entrar en ira. La ira no es estar enojado. La ira es un estado eufórico de certeza donde empiezas a actuar de forma muy explosiva. Si esta forma explosiva no llega a un resultado, entonces sí te empiezas a enojar. Pero si esta forma explosiva te lleva a un resultado, te lleva a un estado eufórico en el cual tú estás concentrado y estás haciendo las cosas perfectamente como se deben. Sé que a muchos de ustedes les ha pasado que hay veces que están haciendo las cosas, de repente no les empiezan a salir y dicen, a ver, ya, concéntrate y vamos a hacerlo fijo. Ya, dejen de estar molestándome y se molestan, no se enojan, simplemente se ponen serios y pum, empiezan a fluir y empiezan a trabajar muy bien. Eso es la emoción de la ira, no es estar enojado, es simplemente tener la certeza de las cosas. Cuando las cosas empiezan a darse y empiezan a fluir, de repente ustedes empiezan a generar un análisis de por qué se están dando tan bien las cosas, por qué estoy haciendo las cosas así, y ese análisis los va a llevar a una etapa reflexiva. Esta etapa reflexiva es la tristeza. La tristeza no es llorar, la tristeza es un momento de análisis. Si se dan cuenta en la película, todo el mundo trataba de evitar a la tristeza, pero Alegría se dio cuenta de que gracias a tristeza pueden reflexionar, pueden analizar las cosas. El problema es que tristeza no va a pensar o no va a reflexionar en función a un resultado o en función a hacerte mejor, sino va a empezar a pensar en función a lo catastrófico, a lo que puede salir mal, a lo pesimista. Entonces, por eso tenemos que estar buscando y por eso les decía, tenemos que orientar todos los pensamientos de nuestros hijos y todas las acciones hacia un resultado, porque si no, se van a quedar pensando todo el tiempo y van a empezar a caer en estos cuadros depresivos, pesimistas y caóticos. Entonces, todo lo que estemos analizando tiene que ir con base a un resultado, a algo que sea tangible y que pueda decir, lo logré, para que pueda encontrar una fase creativa, una fase estable y una fase donde me pueda sentir alegre. Por eso la alegría es la estabilidad y la estabilidad viene después de un análisis. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos desarrollar esta parte con nuestros hijos para que lo podamos ir orientando hacia que él empiece a concretar resultados. Y por eso les decía, cuando el niño está en caos, muchas veces tenemos que apapacharlo cuando se siente que no puede y retarlo cuando se siente que puede hacer todo lo que sea. Entonces es jugar entre el reto y el hacerle creer que puede, ¿vale? La que sigue, por favor. Por lo tanto, vamos a empezar primero a identificar cuál es el perfil emocional que tiene nuestro hijo. Nosotros y nuestros hijos van a vivir todas las emociones, o sea, no se va a quedar en una. Acuérdense que son cíclicas, pero sí tienen una emoción base. Si se acuerdan, en la película Intensamente había un líder. En la mamá era tristeza, en el papá era furia, era enojo, y en Riley era alegría. Eran las que tomaban las decisiones, las que iban más, ¿cómo se llama? Las que tomaban las riendas, o sea, las que dirigían, las líderes. Entonces tenemos que encontrar cuál es la emoción líder de nuestros hijos. Si nuestro hijo es muy ansioso, muy eléctrico, que todo el tiempo se está moviendo, que toda su naturaleza es, ¿y esto para qué es, mamá? ¿Y esto qué es? Y mueven, y todo el tiempo son muy curiosos, son personas que viven desde la emoción del miedo y van a empezar o tienden a ser impulsivas y tienden a ser muy energéticas, ¿vale? Cuando nuestro hijo es un poquito más explosivo, más enojón, más centrado, empieza a ser una persona sobre la ira. Esto significa que sí, efectivamente, nuestro hijo es de mecha corta, ¿ok? Después, tenemos a la parte de la tristeza, que son niños un poco más tímidos, más aislados, más introvertidos, que empiezan a reflexionar mucho. Esta emoción es sobre la tristeza y no es que sean tristes o depresivos, sino que son melancólicos, analizan más las cosas y por eso tenemos que ayudarlos a que empiecen a hacer más cosas, ¿ok? Y los niños que son muy traviesos, son muy inquietos, que suben, que bajan, que tiran chistes, que se mueven por todos lados, son personas que viven desde la emoción de la alegría. Aquí es importante que si es desde la alegría, él es muy creativo. Por eso tenemos que tener claros los límites. ¿Por qué? Porque una persona alegre es tan creativa
que te va a dar la vuelta todo el tiempo y vas a ver cómo darte la vuelta todo el tiempo, ¿vale? Entonces, por eso va a ser importantísimo que nosotros pongamos buenos límites aquí. Ahora, algo que se me estaba olvidando y que es muy importante, las emociones no son buenas ni malas, son de ataque o de huida. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un niño llega o una persona llega y les dice, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, esa persona no está desde la ira, está desde el miedo. O, por ejemplo, cuando su hijo les diga, es que yo no sirvo para nada. Cuando les digan, yo no sirvo para nada, ¿por qué no sirves para nada? No sé. Si les dicen no sé, acuérdense, la que sigue, por favor, que el miedo parte de la duda. Y entonces esa duda está sobre esa parte impulsiva y está bloqueado. ¿Por qué? Porque está desensibilizado. Y por eso es que te puede decir, te odio, mamá, porque no siente esa sensibilidad de decir, de saber lo que está diciendo. Y te lo está soltando así porque tiene dudas, porque fisiológicamente algo le hace falta o emoción o de seguridad, en la parte de seguridad. Entonces es importante que si tu hijo no tiene ni idea, o tú mismo, o la persona que te empieza a gritar, no tiene ni idea de por qué lo está haciendo o qué estás haciendo, entonces no es desde la ira, sino es desde el miedo. Hay algo muy importante, por ejemplo, estaba el otro día con mi jefe y mi jefe me decía, es que no sé qué hacen aquí, ustedes son una bola de flojos, que quién sabe, y nos empezó a regañar. Entonces, mi jefe no está hablando desde la ira, está hablando desde el miedo, porque no sabe qué estamos haciendo. Entonces, un compañero le dijo, no, es que tú, jefe, no nos quieres, que quién sabe qué, y empiezan a discutir muchísimo. Y fue cuando yo les dije, a ver, espérense, tranquilícense los dos. Jefe, estamos haciendo esto, esto, esto y esto, porque tú nos mandaste por esto, esto y esto, y el resultado que se tiene que hacer es este, este y este. Y entonces mi jefe dice, ah, bueno, entonces empiécenlo a hacer, porque no los quiero aquí de flojos, que quién sabe qué. Lo que hice fue darle certeza de las cosas para que él se moviera de ese miedo y no empezara esa desensibilización. Entonces, él ya empieza a sensibilizarse y empieza a ir hacia la parte explosiva. En la parte explosiva, en la parte de la ira, nosotros tenemos la certeza de las cosas. Tener certeza de las cosas no significa que tenga la razón, significa que yo creo tenerla. Ajá. Y entonces, como yo creo tenerla, entonces proyecto todo lo que no es bueno. Entonces, yo estoy haciendo bien las cosas y como yo las estoy haciendo bien, si las cosas no están saliendo, no es culpa mía, sino es culpa tuya. O al revés, introyecto todo y en lugar de decir, a ver, vamos a delegar, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, hago, a ver, todo mundo, lárguese de aquí, yo hago todo y que todo, porque yo solo sé, soy el único que puede hacer bien las cosas. Entonces, ahí, cuando alguien está así, está bloqueado desde esa parte de la ira, lo que tenemos que hacer es, a ver, tranquilo, respira y vamos a analizar las cosas. ¿Para qué? Para empezar a reflexionar y empezar a entender y que tú te desbloquees de esa ira y dejes de estar enojado. Desde esta parte de la tristeza, el bloqueo es que no me hago responsable de lo que está pasando y entonces evado todo o todo lo que haces, haces todo menos lo que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, alguien que está desde la tristeza es, oye, presentamos esto o hacemos esto. Ay, no sé, pero pues espérame tantito, es que primero tengo que hacer el quehacer y después ya nos ponemos a hacer las cosas. Ay, pero también tengo que hacer esto y nunca empieza a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está reflexionando tanto que entonces empieza por cada solución que puede encontrar, encuentra 1000 formas en cómo puede fallar. Por lo tanto, cuando alguien está desde este bloqueo, lo que tenemos que hacer es hacer algo que a mí me encanta y siempre digo esta anécdota, que es cerrar los ojos y acelerar. ¿Qué esta anécdota cuál es? Yo estuve trabajando con la gente de la Fórmula 1, bueno, con un psicólogo que trabajó en Fórmula 1. Y entonces estaban todos los pilotos, estaban probando un simulador donde salían dos coches así y tenías que pasar sin pegarle a nadie. Y entonces todos los pilotos de Fórmula 1 siempre le pegaban a alguien, le rozaban a alguien y no podían. Entonces una secretaria les dijo, oigan, ¿lo puedo intentar yo? Y pues como todo el mundo estaba así relajado, le dijeron, sí, súbete, súbete. Y entonces la chava, ¡pum!, lo pasa. No tiene ningún rasguño, no le pega a nadie y todos los pilotos se quedan así de,
¡Wow! Y le preguntan, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y la chava dijo, ay, es que cerré los ojos y aceleré, me dio tanto miedo que eso fue lo que hice. Y entonces lo que ella hizo es dejar de pensar tanto y aceleró. Y entonces encontró la forma instintiva y creativa de hacer las cosas, ¿vale? Pero lo que les decía, estar todo el tiempo alegre tampoco es bueno porque empiezas a fijarte, una fijación, y esto es, pues siempre lo hacemos de la misma forma que lo hice porque siempre me dio resultado y siempre lo hacemos así, o empiezas a confluir con los demás y empiezas a echar relajo y no tomas en serio lo que se está haciendo. Entonces es importante por eso que cuando estés de la alegría empecemos un ciclo nuevo, y la forma de empezar un ciclo nuevo es retando a esa persona a que haga algo nuevo, ¿vale? Esa va a ser la forma en que vamos a trabajar con esa personalidad. La que sigue, por favor. Por lo tanto, lo que tenemos que estar buscando es cuando las personas estén desde el miedo y desde la ira, lo primero que tenemos que generar es orden. Cuando la gente esté sobre la ira y la tristeza, ahí es ponerle objetivos. Y cuando esté desde la tristeza y la alegría, es buscar la parte de la rentabilidad. Si se acuerdan de la parte del caos, primero es orden, dar acciones, después objetivos, que son los hábitos, y por último es la rentabilidad, que es empezar a poner objetivos y metas, ¿vale? La que sigue, por favor. Por lo tanto, cuando alguien esté desde el miedo, tenemos que ayudarle a hacerle control. Cuando alguien no sepa qué hacer y está desquiciado y está actuando muy impulsivo, es darle control. Cuando alguien esté desde la ira y esté berreando y es buscar el compromiso con la tarea. Y entonces es que él se empieza a comprometer no con su rendimiento, sino con la tarea. ¿Por qué no con su rendimiento? Porque él está renegando de que no le salen las cosas. Entonces es, a ver, vamos a hacer, lo que te pido es, vamos a enfocarnos en el resultado. ¿Para qué? Para que entonces pueda pasar a la parte del análisis. Si él está desde la tristeza, lo que le tenemos que dar es confianza para que cierre los ojos y acelere. Y cuando está desde la alegría, tenemos que ayudarle a confrontar desafíos para que pueda brincar a la siguiente emoción, que otra vez es el miedo, y puede estar fluyendo constantemente. La que sigue, por favor. La segunda clave es entender la motivación. ¿Ok? La motivación es movimiento. Tenemos que ver si nuestro hijo tiene la necesidad de sacar buenas calificaciones o no. La necesidad de hacer las cosas o no. Si no tiene la necesidad, entonces no va a trabajar. Si tiene la necesidad, entonces tenemos que ver si tiene una intención. Que tenga la necesidad no significa que tenga la intención. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de sacar buenas calificaciones porque si no mi papá me va a regañar. ¿Tengo la intención de sacar buenas calificaciones? No, solo tengo la necesidad. Y si no tengo la intención, entonces voy a trabajar a mi ritmo. Y entonces, si puedo, voy a hacer trampa. Y si puedo, ¿por qué? Porque no tengo la intención, solo tengo la necesidad. O sea, sí me voy a mover, pero no como tú me lo dices, sino a mi ritmo. Pero si tengo la necesidad y tengo la intención, entonces voy a trabajar al ritmo que me diga el maestro y mi papá. Por eso va a ser importantísimo primero generarle una necesidad a nuestro hijo y después entender si la necesidad que yo le generé lleva una intención, quiere mejorar mi hijo o no. Si no tiene esa intención, entonces no lo obliguen a trabajar al ritmo de alguien más, que empiece a trabajar sobre su ritmo para que él empiece a encontrar en su ritmo ya esa intención de ir mejorando, porque algo importante que tenemos que entender es que el ser humano, antes de ser sociable, es competitivo. Y entonces, por muy introvertido que sea nuestro hijo, siempre tiene una chispa de competitividad. Entonces, si lo dejas trabajar a su ritmo, tu hijo va a empezar a buscar competir, va a querer empezar a mejorar y vamos a empezar a desarrollarle una intención. ¿Vale? La que sigue, por favor. Por lo tanto, tenemos que saber hacia dónde se va a orientar su motivación. Si tu hijo normalmente está desde el miedo y desde la ira, va a querer buscar el poder. ¿Qué significa? Lo voy a hacer como yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Entonces, si tú te empiezas a pelear con él, a él le va a encantar esta situación. ¿Por qué? Porque va a haber una lucha de poder entre a ver quién puede más, si tú o él. Lo que yo te recomiendo es que entonces lo mandes hacia el logro.
Ah, sí, tú tienes el poder, tú lo haces a tu manera, sí, me viene valiendo gorro. Lo que yo quiero es que hagas esto. Al momento de asignarle un logro, entonces ya dejas de pelear por el poder, le das el poder, pero lo orientas hacia la parte del logro y entonces empieza a mover, ¿vale? Si tú no lo orientas hacia el logro y simplemente te dedicas a pelear con él, entonces se pueden pasar ahí toda la vida y no lo vas a llegar a evolucionar. Entonces te va a actuar de forma impulsiva, que es, te va a aventar algo, te va a decir de groserías o va a hacer algo, o se va a hacer explosivo y va a empezar a tirar letanías, va a empezar a romper cosas de forma explosiva y va a empezar, por eso es importante orientarlo hacia un logro, ¿vale? Cuando tu hijo está desde la ira o desde la tristeza, está enfocado sobre un logro. Entonces la parte importante es empezar a buscar la pertenencia. ¿Qué significa? Ayudarle a él para que él pueda encontrar esa parte de la estabilidad. Y cuando está en la parte de pertenencia, es otra vez llevarlo a que él quiere intentar hacer algo más importante para que empiece a buscar otra vez la parte del poder. ¿Vale? Entonces, cuando empiecen a pelear con sus hijos, quédense callados, denles el poder, pero oriéntenlo hacia el logro. Cuando sus hijos no logran concretar lo que el objetivo que están buscando y se empiezan a obsesionar y se empiezan a enojar, ayúdenle a ir. Acuérdense que la parte de abajo, aparte de pertenencia, decía rentabilidad. Entonces, ayúdenle a buscar, a dar el resultado. No importa que ustedes le ayuden a hacer la tarea. La parte importante es que él se desbloquee y que él empiece a aportar esas ideas, porque entonces empieza a irse a la parte creativa y es donde él ya va a empezar a tomar posesión de su proyecto. Entonces, nada más te voy a ayudar, no te lo voy a hacer, ¿vale? Eso es importante. La que sigue, por favor. Y aquí viene algo muy importante, la actitud. Muchas veces nosotros le decimos a nuestro hijo, es que tú no tienes motivación, no tienes actitud, tu actitud es pésima. ¿Pero qué es la actitud? La actitud es la predisposición hacia cometer algo adverso. Ajá. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer algo que no me gusta, lo voy a hacer siempre y cuando todo tenga una razón, todo tenga un sentido. Voy a lavar los trastes, no quiero lavar los trastes, pero voy a lavar los trastes porque tengo una razón para hacerlo, porque me van a dar permiso de algo, porque me voy a sentir más tranquilo, porque voy a dejar de escuchar a mi mamá, por X, Y, Z. El chiste es darle una razón. Si nosotros le damos una razón, entonces la actitud va a ser positiva. Y esta frase es la que me encanta y para detectar todo lo que es actitud. Y es cuando el Quijote se iba a enfrentar a los molinos de viento, le dijo, Sancho, le dirás a la incomparable Dulcinea que su caballero murió por acometer hazañas dignas de ser llamado suyo. Entonces, el Quijote sabía que iba a morir. Iba a cometer una hazaña impresionante y la razón por la cual iba a enfrentar a unos gigantes de 8 brazos era para ser digno del amor de Dulcinea. Entonces, si nuestro hijo no quiere hacer algo, dale una razón para que lo haga y entonces su actitud va a cambiar, ¿vale? La que sigue, por favor. Y vamos a ver cómo es el desarrollo psicológico, porque el niño va a empezar a tener una sensación de poder a través de la influencia de los padres. ¿Qué significa? Si los padres empoderan al niño, el niño va a empezar a generar un plano imaginario en el cual se va a sentir que él puede hacer cualquier cosa y entonces va a empezar a sentirse poderoso. Siempre dicen, es que tu hijo necesita autoestima, necesitas empoderarlo. ¿Qué significa empoderarlo? Empoderarlo significa que tú empieces a influir en él para que su actitud empiece a cambiar y él empiece a tener esa sensación de poder, que le empieces a dar esa confianza, ¿vale? La que sigue, por favor. Por lo tanto, la tercer clave es entender su desarrollo personal. Y su desarrollo personal, aquí viene, voy a tomar aquí un tiempito porque vamos a romper varios paradigmas. Ajá. El primero es que cuando nuestro hijo empiece a hacer cosas impulsivas, nosotros tenemos que ayudarle en su autoimagen. ¿Qué significa? Que él tiene que buscar lo que creo ser. Entonces le tienes que ayudar a definirse, porque él no sabe quién es, él cree ser alguien, pero al final no lo es, le tienes que ayudar a definirse. A pesar de que dice autoimagen, él no tiene la certeza de quién es o qué tiene que ser.
Y por eso es que actúa muy impulsivamente, por eso se pinta los pelos, por eso se rapa la cabeza, por eso se sale a fumar, porque no sabe realmente quién es, no encuentra un rol de la cual pueda encajar. Ayúdale a descubrir quién es, ayúdale a desarrollar esa personalidad que él desea, que a él le gusta, y empiézale a darle certeza de las cosas. Cuando tu hijo es muy explosivo, es muy enérgico, él está buscando ese autoconcepto y el autoconcepto es lo que esperan de mí. Entonces, ya sé quién soy, pero no sé qué esperan de mí. O sea, ¿qué quieres que yo sea? Ajá. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas que yo haga? ¿Esperas que yo saque dieces? ¿Para qué? ¿Esperas que yo me porte bien? ¿Para qué? Y entonces aquí es cuando empieza la rebeldía. Y empieza la rebeldía porque no saben lo que esperan de él. Y entonces él trata de buscar y trata de forjarse su propio destino, su propio logro. Acuérdense que está en la fase del logro y el poder. Entonces, en ese poder y en ese logro, él está buscando qué se espera de mí. Y entonces se remonta a su parte imaginaria y él cree ser alguien que a lo mejor no es. Entonces es importante decirle qué espero de él. Ajá. Por último, digo, después viene la parte de la autoestima. La autoestima es lo que deseo ser. Y aquí voy a tumbar ese paradigma porque la autoestima no es el amor propio, sino la autoestima es la capacidad que yo tengo de reconocer que alguien me admira, que alguien me quiere. Y entonces alguien reconoce lo que deseo ser. Entonces, yo ya sé lo que esperan de mí, pero yo no deseo ser médico, yo deseo ser futbolista. Y entonces por eso es que me empiezo a deprimir. Lo que necesito es que entiendas lo que deseo ser y que me ayudes a ir entendiendo poco a poco lo que deseo ser. Es que yo quiero ser futbolista, hijo, pero es que tú ya no eres tan bueno en el fútbol, eres la banca de la segunda división, pero me encantaría que fueras médico, puedes ser médico del deporte. Y entonces ya saben lo que espero de mí y no es que me corten mi sueño, sino que me lo están reorientando. Y a lo mejor puedo ser así. Y a lo mejor te puedo decir, papá, es que a mí no me gusta la medicina, pero a lo mejor puedo ser fisioterapeuta. Y ahí ya tenemos las dos. No es que sea médico, pero tampoco estoy alejado tanto de. Entonces, tenemos que buscar esa parte, generar ese análisis, empezar a reflexionar. Y por último, es el autoapoyo. Y el autoapoyo es lo que soy. Entonces, cuando llegamos a esa parte estable, realmente yo me voy a estar terapeando a mí mismo y yo voy a saber lo que soy porque ya sé lo que soy, ya sé lo que creo ser, ya sé lo que esperan de mí y deseo ser lo que desea la sociedad que yo sea. Y entonces por eso es que soy yo y soy feliz. No soy alguien más, no soy lo que tú esperas de mí, no soy lo que yo deseo ser, no soy lo que creo ser, sino soy realmente yo. ¿Vale? Para llegar a esa parte, nosotros tenemos que saber darle orden, orientarlo a los objetivos y saber ayudarlo a ser rentable, ¿vale? Muchas veces me decían, oye, pero de psicólogo te vas a morir de hambre. Pues sí, pero yo voy a buscar la forma, como soy estable y tengo rentabilidad, voy a buscar la forma de ser feliz y de tener dinero. Y así lo voy a hacer. Y entonces empiezas a encontrar las cosas que te empiezan a llevar a cumplir ese sueño, ¿vale? La que sigue, por favor. La cuarta es entender los cambios o duelos. Nuestros hijos van a ir cambiando cada vez que va a ir creciendo. Entonces, vamos a entender, sobre todo en la parte de la adolescencia, también se vive en la parte de la niñez, cuando dejas de ser bebé y empiezas a ser niño, pero pues, ahí es un poquito más fácil. Pero la adolescencia es un poquito más difícil. Entonces, el duelo por el cuerpo es en la parte fisiológica. ¿Qué significa? Significa que como papás, por favor, cuando sus hijos estén en la adolescencia, ayúdenles a que tengan un buen cuerpo. Porque si tienen un buen cuerpo, entonces ellos van a empezar a desarrollar esa parte de empoderamiento. Todo empieza por el físico. Ajá. Muchas veces decimos, el físico no importa. Sí, ajá. Quiero que regreses tú a tu adolescencia y vamos a ver si el físico no importa. Si el físico no importara, entonces, ¿por qué demonios no me deja ser feliz siendo gordito?
y todos los médicos me dicen tienes que bajar de peso. Entonces, por favor, ayúdenle a sus hijos. Es que me están saliendo barritos. Vamos al dermatólogo o de menos te compro agüita para el alcohol para que te limpies la cara todos los días. Oye, es que cuiden el aspecto de sus hijos porque la primera aceptación que tiene la sociedad es por el físico, no es por la parte sentimental. Entonces, tu hijo va a ser menos bulleado si físicamente está bien. Tu hijo va a ser más bulleado si físicamente no está bien. Entonces, por favor, ayuden a sus hijos a que puedan hacer ejercicio. Tal vez no es que estén acá y no los lleven a que se operen la cara y todo. No, pero sí a que físicamente se vean bien. ¿Para qué? Para que el niño empiece a tener seguridad. Si fisiológicamente empiezo a tener bien, voy a empezar a tener seguridad. Después, el siguiente duelo que vive el adolescente es el duelo por sus padres. ¿Qué significa? Que el papá empieza a pelear con el adolescente por una simple y sencilla razón, y papás, discúlpenme que se los diga, pero lo hacen de forma inconsciente, es porque sus hijos ya están siendo independientes, ya no dependen de ustedes. Y entonces tú empiezas a pelear con él porque necesitas que siga dependiendo de ti y entonces empiezas a jugar ese juego de no voy a perder a mi bebé. En ese juego de no voy a perder a mi bebé, tu bebé también empieza a jugar un juego en el cual es, bueno, me estás exigiendo como adulto, pero al final no me reconoces como adulto. Me tratas como niño, pero al mismo tiempo me dices que ya no sea un niño, que ya no tenga actitudes infantiles, pero tampoco me das chance de crecer, tampoco me das chance de tener ciertas responsabilidades. Entonces, el duelo por los padres es, empiezo a perder a ese papá de que cuando yo era niño y ahora empiezo a tener un nuevo papá como adulto. Y ese nuevo papá empieza a generarme más dudas. Y como me empieza a generar más dudas, empiezo a actuar de forma impulsiva porque tengo miedo. Entonces, tenemos que darle certeza de las cosas, de por qué y para qué las queremos y sobre todo buscar que tenga buena actitud. Y acuérdense que tener buena actitud es darle las razones del por qué y para qué hacer las cosas. Entonces, vamos a empezar a ser más estables como papás y nuestro hijo va a empezar a tener más seguridad de lo que se espera de nosotros, ¿vale? Y si se espera lo que de nosotros, entonces va a empezar a mejorar su parte social. Y en la parte de la parte social, es ese duelo por los roles. Y aquí viene algo muy importante. El duelo por los roles es, antes era niño, ahora ya soy adolescente, pero no soy adulto. Y en esos roles viene algo muy importante. Y aquí viene algo que tal vez va a ser escabroso, ¿ok? Lo adelanto desde ahorita. Pero en este duelo de roles es cuando empieza esa confusión de la bisexualidad y de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque cuando era niño estaba bien que yo me juntara con puros niños, que yo estuviera con niños y que todo el tiempo estuviera con niños y es más, hasta de niños nos encuerábamos y todo muy padre y yo me sentía a gusto y yo me sentía querido, aceptado y amado con mis amigos. Entonces, me gustan mis amigos, me gusta mi amigo, pero ya no puedo estar con amigos. Entonces, tengo que estar con niñas. ¿Y por qué entonces me empiezan a gustar las niñas? Sí, pero empiezo a ir con las niñas, pero ahora resulta que la niña, lo hablo desde mi primer persona, ¿vale? Para no decir que niño, niña y está repitiendo. Entonces yo ahora como niño me acerco con una niña y resulta que la niña me rechaza y se ríe de mí y no le soy atractivo. Y llega mi amigo, me abraza y me dice, no te preocupes, güey, estoy contigo, yo te quiero mucho, hermano. Y entonces es, cañón, ¿soy gay o no soy gay? Y entonces empieza esa confusión. ¿Cuál es el problema? El problema es que al no saber orientar a nuestros hijos qué es una identidad sexual y una orientación sexual, entonces empezamos a decirle o empezamos a mandar mensajes tan equivocados que entonces, si eres gay, está bien, no pasa nada. Y entonces el niño empieza a decir, bueno, pues si soy gay, no pasa nada, todo el mundo me acepta como gay. De hecho, me aceptan más como gay gordito que gordito solo,
O sea, si soy un gordito gay, todas las niñas me aceptan. Si soy gordito, las niñas me bulean, los niños me bulean, y pues no. Pero ¿qué crees? Si soy gordito gay, todas las niñas me apapachan. Pues entonces de aquí soy, y mira, ¿qué crees? Mi orientación sexual empieza a ser hacia los hombres. ¿Por qué? Porque mi orientación significa que yo quiero, no que yo de forma natural me guste, sino que yo me oriento, de que yo voy para allá. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ese comportamiento. Y entonces aquí es cuando empiezo a adoptar todas esas cosas de la parte homosexual y no de la parte heterosexual. Acuérdense que una orientación sexual es lo que yo quiero. Entonces muchas veces yo quiero, y por probar, quiero probar la homosexualidad. Me gusta, ahí me quedo. Quiero probar la heterosexualidad. Me gusta, ahí me quedo. Hay veces que me gustan las dos, pues me voy a las dos. Entonces, eso es orientación sexual. No es que por naturaleza a mí me gusten las niñas o me gusten los niños. No, es que me gusta a mí. No es algo natural, es algo de gusto, de qué me gusta más. Me gusta más el café que el té. Esa es la elección cuando tú vas a esa parte de homosexualidad o heterosexualidad. ¿Qué te gustó más, el té o el café? Tampoco es para que se pongan y digan, wow, no, no inventes, que quién sabe qué. No, 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 es un gusto, ¿ok? No le gustó con niñas, se va con niños. No le gustó con niños, se va con niñas. Entonces, el problema aquí es que nosotros como papás tenemos que orientarles en el rol que va a cumplir. Y aquí sí quiero ser muy enfático y a lo mejor me voy a tener muy, ahora sí que muchas manitas de dislike y muchos disgustos, pero así son las cosas. Naciste niño, no eres niña, eres niño. Que te gustan los niños, es diferente. Que te gusta vestirte como niña, es diferente. Eres niño, te mueres niño. Entonces yo conozco mucha gente que es homosexual, que es gay, muchos hombres que son impecables, se visten como hombres, se comportan como hombres, son unos hombres, son caballeros, tratan a la gente como hombre, como caballero, pero tienen su pareja del mismo sexo. Y he visto mujeres que son damas, damas en toda la extensión de la palabra, femeninas, hermosas, que le gustan las niñas y está perfecto. Incluso conozco hombres que se comportan como hombres, tienen el rol como hombre, pero les gusta vestirse como mujeres. Se visten como mujeres, guardan su vestido de mujer, pero al día siguiente se comportan como hombres y se visten como hombres y toman el rol de hombres. Entonces, esta es la parte importante que necesitan entender como papás. Los roles son importantísimos. La orientación sexual es hacia donde se quieran ir. Me gusta el té o el café. Me gusta el helado de chocolate o de vainilla. Es gusto. Ajá. Pero el rol no se puede perder. El rol es importantísimo para que ellos vayan entendiendo en ese rol que yo también soy estudiante. No soy un tipo que tiene dinero. No, soy un estudiante que sus papás le dan dinero. Yo no tengo dinero. Mi papá me da dinero. Yo no soy un niño independiente. Yo dependo de mi papá. Y entonces es ubicar los roles donde estás. Nosotros tenemos que ser muy claros en esa parte. ¿Por qué? Porque luego vemos adolescentes que ya manejan y entonces ya se atreven a golpearle a sus mamás, a sus papás, ya los empiezan a amenazar. ¿Por qué? Porque tienen el poder. No, chico, tú todavía dependes de mí y te tengo que marcar muy claro esa parte. ¿Ok? Entonces es importante en esa confusión de roles que sí vayan acotando bien esos roles. ¿Por qué? Porque sí efectivamente estás dejando de ser ese niño, pero ahorita tu nuevo rol de joven es el rol de joven, no es el rol del adulto, a pesar de que ya tengas 18 años. Para que tú puedas ser adulto, necesitas cumplir con esto, esto, esto y esto. Ok, ya tienes 18 años, perfecto. ¿Ya trabajas? No, entonces todavía no eres un adulto, mijo, porque el adulto no es de biológico, el adulto es de un rol, y un rol significa que tienes que tener un trabajo, que tienes que cumplir con obligaciones, y no porque trabajes, porque esto también pasa mucho, el niño empieza a trabajar, empieza a ganar su dinero y entonces empieza a encontrar que el dinero es más hermoso que las calificaciones. No, si sus hijos empiezan a trabajar, cóbrenles renta o cóbrenles impuestos para que sepan
que no es nada más, lo que gano es para mí. No, no, no. Lo que ganas es para todos, hijo, porque esa es la responsabilidad de un adulto. Ese es el rol de un adulto. Entonces es importante que ustedes vayan manejando muy bien estos roles, ¿vale? La que sigue, por favor. Por lo tanto, aquí es entender la situación de caos y crisis. Entonces, cuando empiece a perder el control, como ya lo dijimos, empiecen a desarrollar acciones. Cuando empiecen a tener crisis, simplemente empiecen a desarrollar hábitos. Y cuando están estables, empiecen a desarrollar objetivos para que empiecen a moverse y empiecen a desarrollar la motivación. Entonces, tienen que entender su hijo en dónde está, si está perdiendo el control, si está nada más desesperado o si ya está motivado, ¿vale? La que sigue, por favor. Por lo tanto, tenemos que ver en este desarrollo personal que tenemos que jugar con dos variables importantes, que es la intensidad y la autoconfianza en cuestión de la disciplina y el rendimiento. Si nosotros generamos mucha disciplina nada más, pero le damos mucha intensidad, lo presionamos mucho, entonces el niño no va a empezar a tener una curva de rendimiento óptimo, sino se va a desesperar y va a caer en caos. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros estemos presionando mucho a nuestro hijo es bajar la intensidad y empezar a generar mucha autoconfianza, empezar a decirle que puede hacer las cosas, ¿vale? La que sigue, si es al revés, si tenemos un niño que es exhibicionista, que cree que puede hacer todo y que sus papás no le sirven para nada, entonces tenemos que subir la intensidad, empezar a retarlo para ver si sí es cierto que puedes tú solo y entonces que él empiece a bajar esa autoconfianza, pero vamos a seguir pidiéndole un alto rendimiento, ¿vale? Entonces, esta es la forma en que vamos a jugar. Si nuestro hijo se empieza a creer mucho y empieza a desobedecernos, aprieten. Si nuestro hijo empieza a sentirse muy agobiado y que necesita dar resultados, aflojen tantito. Esta es la forma en que vamos a controlar esa curva de un buen rendimiento. Entonces, para que ustedes puedan tener buen rendimiento, nada más vayan viendo si su hijo está muy presionado, entonces suelten, pero si su hijo cree que puede y está muy sobrado, entonces aprieten, ¿vale? La que sigue. Y vamos a empezar a encontrar cómo es la fortaleza mental. Cuando el niño esté en preescolar, hagan que el niño sueñe, que sueñe ser bombero, que sueñe ser lo que se le pegue la gana y vamos a darle muchísima autoconfianza. No le vamos a retar mucho, vamos a dejar que él haga lo que se le pegue la gana para que él empiece a ganar esa autoconfianza. La que sigue. Cuando el niño esté en primaria y secundaria, entonces es practicar el sueño. Tú querías hacer esto, pues vamos a empezar, para que tú puedas ser doctor, tienes que empezar a sacar buenas calificaciones, tienes que empezar a superar tus límites, tienes que empezar a mejorar. Y entonces en la primaria la autoconfianza baja poquito porque ya se empieza, ahora sí que ya empieza a ver que es más difícil. Y en la secundaria un poquito más. Ahí es donde tenemos que estar jugando un poquito con esa parte de presionar o soltar las riendas, ¿vale? La que sigue. Y por último, en la preparatoria y en la universidad es superar sus límites y la parte más importante, resistencia. ¿Qué significa la resistencia? Significa que él ya se va a empezar a agotar y va a decir, es que ya no quiero, es que no puedo. Y aquí la parte importante para desarrollar esa fortaleza mental es generar resistencia. Para generar resistencia es empezar a ayudar y empezar a buscar profesionales que le empiecen a ayudar y le empiecen a generar un entorno que lo lleve hacia donde él desea ir. Por ejemplo, si él quiere ser abogado, que él empiece a convivir con abogados. Si él quiere ser arquitecto, que él empiece a convivir con arquitectos, para que él empiece a resistir esa parte, que él empiece a trabajar en la universidad, a lo que se va a dedicar, para que él empiece a tener esa parte de resistencia. Y en la parte de la preparatoria es que yo ya no quiero estudiar nada, que quién sabe qué. Ok, vamos a empezar a buscar un orientador vocacional para que te empiece y que el orientador vocacional dice que puede ser abogado. Vente, vamos a platicar con un abogado, vente, vamos a platicar con esto, para que el niño empiece a enamorarse de esa parte, empiece a generar ese entorno y empiece a superar esos límites y a tener resistencia. ¿Vale? La que sigue, por favor. Y pues por último, ahí están mis datos, para que sé que van a surgir dudas, sé que apuntaron muchísimas dudas. Con toda confianza me pueden escribir a mi Facebook, que es Akir Esqueda,
o pueden mandarme un correo electrónico y mandarme casi una lista de preguntas y yo se las voy contestando poco a poco, o si quieren pueden escribirme en WhatsApp o a mi teléfono, que es el que ahí está. La verdad es que fue un placer el compartir esta tarde noche con ustedes. Sé que van a surgir dudas, por favor, háganme todas las preguntas que tengan ahí. Y no me queda más que agradecerles mucho, agradecerle a Mari por esta oportunidad y despedirme de todos ustedes. Y ahora sí que agradecerles y espero que les haya ayudado un poquito esta conferencia, esta plática. Y ahora sí que extenderles mi ayuda para todo lo que necesiten. Híjole, doctor, pues, ¿qué le digo? Fue de verdad, muchísima información, toda súper valiosa. A mí me consta que el doctor sí contesta todas las preguntas que les llegamos a hacer. Yo lo conocí en un curso que dio precisamente para papás, ¿no? El de superhéroes, que está buenísimo, es su curso, y yo le mandé varias preguntas y fue como comenzamos a hacer esta amistad, que bueno, yo lo considero así mi amigo. Y pues obviamente sí les puedo decir que sí contesta todas las preguntas, sí está pendiente de lo que vamos enviando, entonces sí sería como importante que tomen sus datos. De todos modos, en este preciso momento les voy a mandar el manual que él hizo para esta plática, que ustedes puedan leerlo y releerlo y puedan quizá después enviar sus dudas, y también pues está... las diapositivas también con mucho gusto se las puedo compartir, él ya nos dio su autorización y bueno, pues también ya saben que está la liga para que nos ayuden a evaluar este trabajo. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su espacio y por compartirnos todo este conocimiento. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y cualquier duda, la verdad es que sé que es un poco complejo esto de llevar a nuestros hijos a su máximo potencial, pero la verdad es que es hermosísimo y si alguien nos puede orientar, pues con todo gusto les ayudo. Sí, permítanme, les dejo el manual para que lo puedan descargar y si no pudiesen, pues ya saben, todos los psicólogos de la institución los tenemos y también les voy a compartir la liga para que nos ayuden a evaluar este trabajo, por favor. Pues muchas gracias, maestras, psicólogo, por su verdadera, valiosa, importante aportación, porque creo que pues son situaciones que por supuesto cada papá pues siempre presentamos situaciones complicadas o complejas para educar de la mejor manera a nuestros hijos y más bien para guiarlos, ¿no? Pues muchísimas gracias por el material, por su plática y bueno, pues gracias a la escuela. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta hermosa plática. La verdad es que, bueno, al menos yo solamente tengo un hijo y de repente cada etapa ha sido un reto diferente en cuestión de cómo orientarlo para ser una mejor persona y este tipo de pláticas la verdad nos ayuda bastante. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por sus comentarios. Está. Sí, ahora sí, ya está la liga. Muchas gracias. Y a los papás que gusten también, les dejo, bueno, de los que tengan su número telefónico, les puedo enviar por WhatsApp el manual sin ningún problema. El doctor también nos hizo ese favor de convertirlo para poderlo compartir por WhatsApp. Entonces, con mucho gusto también se los puedo compartir por ese medio.
Y bueno, pues, doctor, ya no le quitamos más su tiempo. Muchísimas gracias, que tenga usted una excelente noche y muchísimas gracias, papás. Gracias, cuídense muchísimo. Bonita noche. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.